España no puede esperar, porque estamos mucho peor de lo que podíamos haber imaginado hace 6 años en nuestras peores pesadillas. Y España tiene urgencia porque está secuestrada por una mafia corrupta, una mafia traidora y enemiga de los intereses de España. Los problemas más graves de los españoles no se pueden postergar, porque cada vez estamos peor. Es que el hermano del presidente del gobierno está imputado, es que la mujer del presidente del gobierno está imputada, es que su número 2 está en la cárcel, es que el sustituto de su número 2 ha estado en la cárcel también, es que es todo una auténtica basura y una porquería. Y tenemos el deber de dar respuestas a los nuestros, a nuestros compatriotas, y tenemos el deber de decir que se ha acabado esta miseria de las fronteras abiertas que trae tantos problemas. Porque las fronteras abiertas, sin lanzar el mensaje de que aquí cabe todo el mundo, pues ocasionan problemas gravísimos. Si en España en 5 años han entrado 3 millones de personas, pero tenemos el mismo número de policías, el mismo número de médicos y el mismo número de viviendas, pues tenemos un problema. Y además, cuando a la gente que viene de fuera no se le pueden dar soluciones, acaban recibiendo las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Y además, algunos de los que vienen de fuera no tienen ninguna intención de convivir con nosotros, sino que vienen a imponer su manera de vivir, su fanatismo religioso, y a decirnos que las mujeres son un ser inferior. Y por eso, desde que Sánchez llegó al poder, se han multiplicado las violaciones en España, con el gobierno feminista, con el gobierno que venía a luchar contra la corrupción. Y lo que hay es más problemas para las mujeres y más corrupción, porque son una traición y una estafa indeseable. España no puede esperar, porque estamos mucho peor de lo que podíamos haber imaginado hace 6 años en nuestras peores pesadillas. Y España tiene urgencia porque está secuestrada por una mafia corrupta, una mafia traidora y enemiga de los intereses de España. Los problemas más graves de los españoles no se pueden postergar, porque cada vez estamos peor. Es que el hermano del presidente del gobierno está imputado, es que la mujer del presidente del gobierno está imputada, es que su número 2 está en la cárcel, es que el sustituto de su número 2 ha estado en la cárcel también, es que es todo una auténtica basura y una porquería. Y tenemos el deber de dar respuestas a los nuestros, a nuestros compatriotas, y tenemos el deber de decir que se ha acabado esta miseria de las fronteras abiertas que trae tantos problemas. Porque las fronteras abiertas, sin lanzar el mensaje de que aquí cabe todo el mundo, pues ocasionan problemas gravísimos. Si en España en 5 años han entrado 3 millones de personas, pero tenemos el mismo número de policías, el mismo número de médicos y el mismo número de viviendas, pues tenemos un problema. Y además, cuando a la gente que viene de fuera no se le pueden dar soluciones, acaban recibiendo las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Y además, algunos de los que vienen de fuera no tienen ninguna intención de convivir con nosotros, sino que vienen a imponer su manera de vivir, su fanatismo religioso, y a decirnos que las mujeres son un ser inferior. Y por eso, desde que Sánchez llegó al poder, se han multiplicado las violaciones en España, con el gobierno feminista, con el gobierno que venía a luchar contra la corrupción. Y lo que hay es más problemas para las mujeres y más corrupción, porque son una traición y una estafa indeseable. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Para mí es un placer estar en Calatayud. Estoy muy contento de estar aquí, con la única pena de que hoy no nos acompañe nuestra concejal, Pilar, a la que mandamos un abrazo y deseamos una pronta recuperación. Igual que para mí es un orgullo poder estar todos los días, no solo aquí en Calatayud, sino en las plazas y las calles de muchos pueblos de Aragón. Estoy recorriendo con nuestros candidatos a Aragón palmo a palmo. En muy pocos días he visitado 36 pueblos de Aragón, prácticamente más de los que conozco en mi provincia, lo cual no está mal. He cometido algunos errores, porque hay uno al que ya me he referido equivocadamente y he dicho mal el nombre, y voy a hacer aquí un desagravio a la Almunia de Doña Godina, a la que me he referido mal en 2 ocasiones. Pero bueno, y además está aquí nuestra concejal, Sara, que me ha mirado de manera inquisitorial nada más subir al escenario. Digo, aquí tengo que arreglarlo como sea, pero no es tan grave, porque hace poco en Ciudad Real llegué y dije, estoy muy contento de estar aquí en Albacete con todos vosotros. Y a un ministro de Defensa español le pasó algo parecido. Creo que estaba en El Salvador y gritó «¡Viva Honduras!». Así que bueno, esta
estos pequeños lapsus yo creo que se pueden disculpar. Espero no volver a equivocarme en el nombre, Sara. Pero bueno, a pesar de este esfuerzo, que también es una alegría por tener la oportunidad de conocer mejor nuestra patria y de poder escuchar a tantos españoles de bien y de buena voluntad, he de deciros que creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente que nosotros hagamos un esfuerzo recorriendo todo Aragón y lanzando un mensaje que cada vez llega a más españoles. Y creo que no es suficiente porque España necesita más de nosotros. No solo de mí, de Alejandro, de los candidatos, necesita también mucho de vosotros. Nosotros creo que podemos convencer a muchas personas, pero cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aquí. Tenéis muchos amigos, muchos familiares, muchos primos, muchos compañeros de trabajo, compañeros de estudios que tienen dudas. Y yo os quiero pedir ese esfuerzo personal. Lo que pueda hacer yo, Alejandro, es insuficiente. Contamos con vosotros, os necesitamos para este gran cambio. Y lo necesitamos porque España tiene urgencia. Aragón tiene urgencias. España no puede esperar. Los problemas más graves de los españoles no se pueden postergar, porque cada vez estamos peor, porque estamos mucho peor de lo que podíamos haber imaginado hace 6 años en nuestras peores pesadillas. Y España tiene urgencia porque está secuestrada por una mafia corrupta, una mafia traidora y enemiga de los intereses de España. Y digo esto hoy, en esta semana, cuando tenemos el deber de acordarnos de 45 españoles muertos, de 45 víctimas de la corrupción y de la mafia. Porque empezamos la semana con la noticia terrible de un accidente y hemos terminado la semana con el descrédito total en la red ferroviaria española y en las instituciones del Estado, y con una actitud vergonzante de los políticos españoles que han empezado a poner caritas compungidas y a pedirnos luto y que estuviéramos todos callados solo para ocultar sus miserias, sus traiciones y sus corrupciones. Porque a estas alturas sabemos muy bien que el expolio que se hace a los ciudadanos con los impuestos y que debería ir a nuestros hospitales, a nuestra educación y al mantenimiento de la vía férrea se ha gastado, desgraciadamente, en mordidas y en fulanas. Y eso no se puede perdonar, eso se tiene que pagar. El ministro de Transportes anterior está en prisión. El consejero de Mercancías, que no era un señor muy preparado que había por ahí, sino que era un señor que se llamaba Koldo y que era el que probablemente conducía el Peugeot, está en prisión. Y está imputada la presidenta de Adif. Es decir, todos aquellos que debían haber velado porque nuestros trenes y la vía férrea, el ferrocarril español, que era algo tan prestigioso, se pudiera mantener y que los españoles viajasen tranquilos, han sido los responsables de su degradación y, por lo tanto, de la muerte de 45 españoles. Y nosotros señalamos con el dedo por mucho luto que nos exijan los politicuchos, que lo único que esperan es condenarnos al silencio para salir ellos impunes. Que no esperen de nosotros que hagamos de plañideras, que nos dediquemos solo a expresar nuestros sentimientos. Estamos aquí para exigir responsabilidades y para señalar a los culpables. Pero no solo es lo de esta semana. Nos han pasado muchas cosas desde hace 6 años. Nos han mentido para acceder al poder, sobre sus pactos, sobre la ley de amnistía, absolutamente sobre todo. Nos han mentido a la cara brutalmente ante los medios de comunicación. Todas sus mentiras están grabadas. Se han corrompido, pero no solo estos del Ministerio de Transportes. Es que el hermano del presidente del Gobierno está imputado, es que la mujer del presidente del Gobierno está imputada, es que su número 2 está en la cárcel, es que el sustituto de su número 2 ha estado en la cárcel también. Es que es todo una auténtica basura y una porquería. Pero ¿cómo es posible que llevemos 6 años soportando esta mafia y que no hayamos sido capaces de echarles todavía? Pues lo voy a decir con toda la claridad, porque algunos nos hemos dejado la piel para intentarlo en los tribunales, en las calles y en el Parlamento, con una oposición feroz a la altura de la traición que estamos padeciendo. ¿Cómo es posible? Pues desgraciadamente han llegado tan lejos por la estafa del Partido Popular, porque siempre que a Pedro Sánchez le falta el oxígeno, aparece con la bombona de oxígeno el Partido Popular y el señor Feijóo. Han llegado tan lejos por los pactos del Partido Popular desde Bruselas, con Mercosur, con el Pacto Verde, con el Pacto Migratorio, hasta Ceuta, imponiendo a los niños españoles
el menú halal, el menú islámico, pasando por todos los pactos en Madrid para repartirse todas las instituciones durante estos últimos años, sin que hayan detenido esa colaboración bipartidista de los últimos 40 años en ningún momento. Y esa es la realidad desgraciada que estamos padeciendo, y nosotros la vamos a señalar y la vamos a denunciar. Y por eso ahora se ponen de acuerdo en ese luto en el que estos días nos afeaban que estuviéramos hablando. Y por eso ahora están todo el día hablando, ¿no? El funeral de Estado es el momento del silencio, del recogimiento. Dejad a las familias, enterrad a los muertos, ellos con sus familiares, y que no vayan allí los políticos a poner cara de pena y a hacer pucheros, cuando lo que tienen que hacer es que la gente, cuando sabe que su hijo viaja en el tren, está convencida de que va a llegar a destino. La gente tiene que estar tranquila cuando sus hijas salen a la calle para saber que no van a ser asaltadas ni van a ser violadas. Eso es lo que la gente espera de los políticos, y no verlos en los funerales poniendo caritas de pena. Y esta es la puñetera verdad que ya no se puede ocultar más. Y por eso digo que han llegado tan lejos, porque siempre hay algunos que salen en auxilio. Un día nos dicen que el gobierno es la mafia y al día siguiente están llegando a acuerdos con la mafia. Un día nos dicen que el gobierno es la mafia y al día siguiente la mafia les convoca a una reunión en el Palacio de la Moncloa, como la que tenían prevista para este lunes, y suspendieron como consecuencia del accidente ferroviario, pero ahí estaba el señor Feijóo, dispuesto a acudir a reunirse con el capo de la mafia. Y nosotros vamos a denunciar ese colaboracionismo en todas partes. Vamos a denunciar la estafa, como la de los carteles del señor Azcón, que ha entrado por ahí y decía Aragón imparable. No, Aragón lo ha parado el señor Azcón, porque no ha querido llegar a un acuerdo presupuestario con Vox. Un acuerdo presupuestario como el que hemos llegado en Aragón, que consistía en ayudar a los agricultores, a los ganaderos, en acabar con esas políticas verdes que nos arruinan no solo al campo sino a la industria, y en asegurar la seguridad en las calles, oponiéndonos al reparto de la inseguridad y de la ruina en forma de inmigración ilegal, a la que también nos han condenado. Porque aquí no falla solo la red ferroviaria, lo vemos en las carreteras, lo vemos en los servicios públicos, lo vemos en el colapso hospitalario. Todo lo que funcionaba se ha acabado estropeando y degradando. La gente antes podía acceder a una vivienda en un tiempo razonable y formar una familia. Esa ya no es una esperanza de los jóvenes. ¿Y todo esto por qué ha pasado? Porque los políticos han puesto a los españoles en el último lugar. Y nos han dicho que teníamos que ser muy solidarios, porque parece ser que esos políticos no se presentan a la presidencia del Gobierno de España, sino que quieren que los elijan como secretarios generales de Naciones Unidas. Y a nosotros lo que pasa en el mundo nos importa, pero nos importa mucho más lo que pasa en nuestra patria. Y tenemos el deber de dar respuestas a los nuestros, a nuestros compatriotas. Y tenemos el deber de decir que se ha acabado esta miseria de las fronteras abiertas que trae tantos problemas. Porque las fronteras abiertas y el lanzar el mensaje de que aquí cabe todo el mundo, pues ocasionan problemas gravísimos. Si en España en 5 años han entrado 3 millones de personas, pero tenemos el mismo número de policías, el mismo número de médicos y el mismo número de viviendas, pues tenemos un problema. Porque la gente que viene de fuera, pues oye, tiene la mala costumbre de querer vivir bajo un techo, claro, es normal. Pero es que no hay para todos. No hay para todos. Y además, cuando a la gente que viene de fuera no se le pueden dar soluciones, acaban recibiendo las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Y además, algunos de los que vienen de fuera no tienen ninguna intención de convivir con nosotros, sino que vienen a imponer su manera de vivir, su fanatismo religioso, y a decirnos que las mujeres son un ser inferior. Y por eso, desde que Sánchez llegó al poder, se han multiplicado las violaciones en España, con el gobierno feminista, con el gobierno que venía a luchar contra la corrupción. Y lo que hay es más problemas para las mujeres y más corrupción, porque son una traición y una estafa indeseable. Y nosotros para esto también tenemos respuestas muy claras, muy antipáticas, pero que no nos da ninguna vergüenza poner encima de la mesa. Al que entra ilegalmente en nuestro país, repatriación. Se va por donde ha venido. A los que están en nuestro país, legales o ilegales, para cometer delitos, para robar, para violar o para matar, se van a su país a cumplir las penas y aquí no vuelven más. Y a los que han venido a España a vivir del esfuerzo de los demás y a vivir de las ayudas que no llegan a los españoles, remigración. Porque aquí lo que necesitamos es que los españoles estén en primer lugar y que el que venga a estar con nosotros lo haga para trabajar codo con codo y para respetar nuestras leyes, como hacen algunos inmigrantes y como hicieron los españoles cuando fueron a otros lugares del mundo a emigrar. Eso es lo que queremos, cosas muy sencillas. Y todo esto que he dicho, creo que ni una sola de las palabras que hemos pronunciado en estas intervenciones son ideológicas.
Algunos dirán, la extrema derecha. No es que ni de extrema derecha, ni de centro izquierda, ni de centro derecha. Es sentido común, es patriotismo, es interés por lo nuestro. No es nada más. Y a esto se puede sumar cualquier español. Porque andan los boronos del Partido Popular todo el día con lo mismo. Ay, la división de la derecha. No, miren, a nosotros nos vota mucha gente que había votado al Partido Popular. Y nos vota mucha gente que había votado al Partido Socialista. Y nos vota mucha gente que había dejado de votar porque estaba harto del sistema bipartidista y porque no confiaba en lo que se había hecho con las autonomías. Muchos abstencionistas. Y nos votan muchos jóvenes, como los que hay aquí y veo en todas las plazas, en las calles y en los actos que estamos convocando por todo Aragón, porque habían perdido la esperanza, porque son conscientes de que les han arrebatado su futuro. Y estamos aquí precisamente con esa misión, devolver el futuro y la esperanza a la juventud española. Pero vuelvo a lo que decía al principio, la labor no es solo nuestra, es de todos y cada uno de vosotros, y yo tengo toda la esperanza en que nos ayudéis y en que podamos hacerlo juntos. Adelante, españoles de Calatayud, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.